El siguiente podcast que estás por escuchar es una producción de Radio City Rosario, una radio digital autogestiva que busca sumar voces y darle alas a los distintos proyectos periodísticos que surgen por parte de los jóvenes profesionales. Podés seguir nuestro proyecto si nos buscás como @somosradiocity, tanto en Instagram como en Twitter. Somos un medio independiente y si te gusta lo que hacemos, te pedimos que colabores dándonos un like o siguiéndonos en nuestras redes. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos a Goles y algo más. Bienvenidos sean todos a esta serie de Goles y algo más. Quien les habla, Facundo Rivera, acompañado por mi colega Eliu, en otra entrega más de esta serie, cuarto parte. ¿Qué tal, Facu? Muy buenas tardes para todos. Así es, el cuarto episodio. Sabemos que a cada episodio que pasa venimos creciendo. Bueno, esta vez dejamos de lado un poquito todo el tema de adentrarnos en un club en sí, y ya con un gran invitado que tendremos en algunos instantes podremos meternos en la relación tanto del fútbol como en el periodismo aquí en Argentina, ¿no? Así es, amigos, y bueno, recordad que podés escucharnos tanto por Spotify como en YouTube. En Spotify nos buscás como Goles, el podcast, mientras que, si preferís escuchar esto en formato video, estamos como Goles y algo más. En ambas plataformas encontrarás no solo sino las 3 entregas anteriores. Y si te gusta lo que hacemos, puedes seguirnos en Spotify, así tanto como en YouTube, likear el video, suscribirte y activar la campanita para recibir el contenido antes que nadie. Ahora bien, tenemos que adentrarnos en el tema que nos trae hoy. Y ahí. Así es, Facu. Yo creo que, tendremos un muy lindo episodio aquí, hablando claramente y mucho más sobre todo el tema de cómo vemos al periodismo hoy en día, cómo vemos al periodismo deportivo en Argentina, justamente en una época donde, al quedarnos sin tanto deporte en vivo, los programas tuvieron que renovarse. Exactamente, y es necesario a veces hacer una pausa. Si bien hablar de pausa en este momento es un poco raro porque bueno, venimos de 3 meses casi sin ver nada de fútbol. Bueno, la pelota está volviendo a rodar de nuevo, y de eso y de muchos temas más vamos a hablar hoy con nuestro invitado, un colega y sobre todo un referente, como es Vicente Muglia. Vicente es periodista y desde 1997 trabaja en el diario Le, donde comenzó como cronista, y hoy está a cargo de todo lo que refiere a análisis táctico, justamente en el diario Le. Una faceta a la que se dedica asiduamente y que lo llevó desde realizar análisis y radiografías tácticas de los equipos hasta escribir, por ejemplo, un libro, Chepe, un libro que cuenta la relación del entrenador José Guardiola con el fútbol argentino y que le permitió conocer al catalán y reunirse con él en 2018. ¿Qué tal, Vicente? Un placer que puedas estar acompañándonos. Te quería consultar primeramente sobre qué es lo que te inspiró a ser periodista y si en toda tu etapa de formación hubo alguien que te haya marcado, alguien que vos hayas tenido como referente. Yo era muy chico y fue muy raro, ¿no? Lo mío, muy curioso, porque recuerdo que estaba en primer grado, yo tenía 6 años y no me olvido de un día que la señorita Isabel, nuestra maestra de primer grado, preguntó así a modo general si alguno pensaba ya qué iba a hacer el día que sea grande, ¿no? Y yo levanté la mano y dije periodista. Era muy chico, demasiado chico, y no tenía en ese momento una referencia, ya sea familiar o de alguien cercano, como para verse reflejado, digamos, en el trabajo de alguien conocido. Mi papá mecánico, mi mamá era ama de casa, es decir, no tenía una referencia en la familia como para pensar en esa profesión, pero desde muy chico me apasionaron los deportes. Esperaba ya a esa edad que llegara mi papá del taller
mecánico en el que trabajaba, tipo 6 de la tarde. Llegaba con el diario debajo del brazo y yo esperando con ansiedad ese diario para leérmelo de punta a punta. Y nada, a mí me encantaba, no sé, yo estaba fascinado con esa revista. Entonces, me acuerdo que en esa época existían unos soldaditos para jugar de plástico, esos verdes, que no sé si los conoces. Y yo tenía una bolsa de soldaditos y arriba de mi cama, hacía la cama y ponía 2 arcos arriba de la cama y con los soldaditos y una bolita, imaginaba, obviamente, jugaba que era un partido de fútbol, ¿no? Entre 2 equipos. Y yo relataba el partido, lleva la pelota a Maradona, la pasa a Bertoni, Kempes. Y no quedaba ahí el juego, digamos. Una vez que terminaba de jugar, que me cansaba, me iba al living de mi casa y yo tenía unos cuadernos que me compraba mi mamá, esos tapa blanda, hojas rayadas, y me ponía a escribir en el cuaderno que me compraba mi mamá, esos tapa blanda, hojas rayadas, y me ponía a escribir en el cuaderno cómo había sido el partido. Como si fuera el comentario del partido, ¿no? El comentario del partido, ¿no? Quién ganó, quién jugó bien, quién jugó mal, le ponía un puntaje a los jugadores, todo de manera, digamos, imaginaria, ¿no? Inventaba quiénes eran los nombres de los futbolistas, inventaba los equipos, mañana juega tal, pasado tal. Y bueno, nada, arranqué así, de chico con esa pasión un poco misteriosa. De hecho, mi papá, por ejemplo, le gustaba mucho más el automovilismo que el fútbol, y a mí el fútbol me apasionaba a esa edad, 6, 7 años, no me perdía un partido que daban en la tele. No daban muchos, pero lo que daban trataba de verlo. Y fui creciendo con esa pasión, nunca la perdí. Y eso fue a los 6 años, hoy tengo 43. Para mí obviamente es un orgullo poder estar trabajando de lo que siempre soñé de chico, de poder trabajar el día de mañana de esto, y cuando miro para atrás, claro, digo, todo el tiempo en ningún momento dudé del camino a seguir, ¿no? En la primaria, el secundario, tenía muy claro que mi intención era ser periodista. Y todas esas vivencias, ¿no? de chico, de tu infancia, como recién contabas, ¿crees que influyó, que tuvo algo que ver en el estilo que tenés ahora? Porque recién me comentabas que relatabas los partidos, que los comentabas, o sea, ya tenías una relación con el juego, que creo que hoy se ve bastante. A ver, no lo sé, realmente no tengo la respuesta. Lo que sí digo es que siempre a lo largo de mi carrera como periodista, yo arranqué en el año 97 en el diario Le, hace 23 años cumplí hace poco que ingresé a la redacción. En ese momento, a través de una pasantía, yo había estudiado en la Escuela de Periodismo del Círculo de Periodistas Deportivos. Siempre me interesó el hecho de tratar de analizar cuando veía un partido el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué un equipo era superior al otro? Tratar de encontrar, digamos, cuál era la clave del partido. Siempre tuve como un especial interés en esa faceta. Pero quizá no la pude anteriormente desarrollar porque en mis comienzos es como que hice las divisiones inferiores, ¿no? En el periodismo, es decir, arranqué en el diario cubriendo partidos de la D, de la C, después pasé a cubrir partidos de la B Metro, luego la B Nacional, hasta llegar a Primera División, donde me tocó cubrir durante varios años la campaña del Club Atlético Independiente. Y por ahí mi trabajo en ese momento en Olé estaba más relacionado con las noticias, con lo puramente informativo. Ir a cubrir un entrenamiento, observar las prácticas, realizar entrevistas a los jugadores y entrenadores, buscar las novedades que pasaban en el día a día en ese club que me tocaba. Estuve varios años en Independiente, después pasé a ser cronista de Boca, también para Olé. Entonces, por ahí mi tarea o mi función dentro del diario estaba muy marcada en eso, ¿no? En lo que tiene que ver con la noticia. La cuestión temporal. La entrevista.
así decirlo. Sí, tal cual. No tanto con lo analítico, de hecho, te doy un ejemplo, cuando en aquellos primeros años, cuando yo iba a cubrir un partido, por lo general venía uno de los jefes a la cancha con nosotros y él era el que se encargaba de escribir para el día siguiente el análisis, el comentario del partido. Y por ahí lo que me tocaba a mí, una jugada puntual, polémica, por ahí que había sucedido en el encuentro. Entonces no estaba, digamos, no podía desarrollar por la función que yo cumplía, quizá lo que a mí más me gustaba. Pero bueno, con los años obviamente fui creciendo dentro del diario y para mí el clic, digamos, el antes y después en mi carrera como periodista fue en el año 2016. Hace 4 años cuando salió publicado mi libro, Che Pep, que es un libro que habla de la relación de Guardiola con el fútbol argentino, y es un libro donde desarrollo mucho lo que tiene que ver con la táctica, con el análisis del juego, y a partir de ahí es como que siento que gané un lugar dentro del diario en lo que tiene que ver con el análisis. De hecho, en el diario, en la página web de Olé, hay una sección especial denominada táctica, en la cual yo en el diario, en la página web de Olé, hay una sección especial denominada táctica, en la cual yo escribo y subo todas mis notas de análisis. Y a partir de ese año para acá, en estos últimos 4 años, como que pude profundizar esa faceta del periodismo que realmente me apasiona, siento que es mi lugar, lo que más me gusta. Y bueno, trato obviamente siempre de seguir capacitándome, tratando de adquirir un mayor conocimiento sobre el juego, porque me parece que una de las funciones, una de las características principales del periodista en cualquier faceta es la rigurosidad, ¿no? Y siendo lo más riguroso posible en lo que tiene que ver con arte, no decir una cosa que no pasó o en interpretar mal una determinada acción del juego. ¿Y cómo fue la experiencia esa de escribir Che Pep? ¿Cómo fue el proceso también de escritura? Como hay muchos protagonistas en tu libro, hiciste muchos reportajes. ¿Cómo es ese trabajo periodístico de escribir un libro que no es ni una crónica, ni una nota en un blog, es un libro, justamente algo que no se cuece por ahí en 2 hervores, y sobre todo alrededor de la figura de Guardiola, una figura muy conocida, pero quizá para nuestro medio difícil de acceder? Sí, yo lo disfruté mucho todo el proceso, desde el momento en que fui convocado por Libro Fútbol para escribir un libro. Fue una propuesta de ellos que tenía otro foco, estaba enfocado desde otro lugar. Estuve una semana, unos 10 días pensando, digamos, el posible foco del libro, y ahí es donde surgió esta idea de conectar a Guardiola con el fútbol argentino en función de ciertos puntos en común que yo veía en ese momento, la aparición de muchos entrenadores jóvenes con inquietudes relacionadas con la idea futbolística de Guardiola, contra muchos entrenadores jóvenes con inquietudes relacionadas con la idea futbolística de Guardiola, con tratar de llevar al campo de juego ciertas facetas de juego que estaban íntimamente relacionadas sobre todo con aquel Barcelona que creo que revolucionó el mundo del fútbol y generó un estilo que empezó a ser copiado en distintas partes del mundo y que también había llegado a la Argentina de la mano de una camada de entrenadores jóvenes. Entonces disfruté mucho ese proceso porque durante toda la realización del libro fui entrevistando alrededor de entre 25 y 30 protagonistas del fútbol argentino, algunos de ellos muy importantes, y a mí me dio una cantidad una riqueza, digamos, que excedía lo que yo creía previamente, ¿no? Que me podía servir. La verdad destaco eso, ¿no? La generosidad en la explicación, en el análisis de muchas situaciones de juego, que realmente a mí me sirvieron muchísimo para aprender, y siento que a partir de esos encuentros, de esas entrevistas, pude conocer por ahí un poquito con más detalle el pensamiento de muchos entrenadores, y a partir de ahí es donde
nada, sentí que podía por ahí desarrollar un poquito más mi carrera relacionada con el análisis del juego. Así que por eso digo que justamente te decía anteriormente, ¿no? Creo que ese libro marcó para mí un antes y un después, porque fue a partir de ahí encarar dentro de mi profesión, ya directamente apuntar mucho más al análisis y a profundizar en lo que tiene que ver decididamente con lo que pasa dentro de la cancha. Dado que Pep comenzó en su etapa en el Barcelona, donde triunfó y logró conquistar la atención de todo el mundo, ¿sirvió de base para que hoy en día haya tantos periodistas que se dediquen pura y exclusivamente al análisis del juego en sí? Sí, puede ser porque yo creo que en estos últimos años en el fútbol y a partir de ese Barcelona de Guardiola, el fútbol ha evolucionado muchísimo, y esa evolución requiere que haya periodistas, obviamente, que estén más capacitados y mejor formados para poder analizar lo que pasa dentro de un partido. Entonces creo que es una cuestión natural. Un periodista debe tener la inquietud siempre por ir adquiriendo cada vez en la faceta que desarrolla en su profesión, y si uno se dedica un poco al análisis, obviamente tiene que interiorizarse mucho más, ¿no? Más profundamente en lo que son los cambios que se fueron dando en el fútbol, que empezamos a ver situaciones de juego que antes del Barcelona de Guardiola no habíamos visto. Entonces eso obviamente requiere en el periodista ayornarse, actualizarse, comprender, digamos, las nuevas facetas de juego para obviamente poder saber cómo poder comunicarlo, y también llegarle más al espectador, que creo yo que obviamente le gusta ese tipo de... A una mayoría le gusta ese tipo de análisis, ¿no? Cuando ve una nota en la que se le explica con mayor detalle, con un detalle mucho más minucioso, cuando ve una nota en la que se le explica con mayor detalle, con un detalle mucho más minucioso de cómo un equipo, por ejemplo, construye su ataque, cómo desarrolla su estructura defensiva. Me parece que es muy valioso, y que yo creo, desde mi mirada, que es un salto de calidad que debe hacer el periodista para estar capacitado para entender ciertas situaciones que se dan en los partidos, para obviamente poder transmitirlas al espectador, al público. Justamente habías hablado de ayornarse, y hablaste también de dar un salto de calidad en la cuestión periodística. Muchas veces toda esta corriente, ¿no?, de análisis del fútbol, de analizar minuciosamente un partido, un sistema de un equipo, un parado táctico, quizá hace, como las cosas en los partidos pasan a veces muy rápido, muchas veces requiere todo eso para el periodista una claridad conceptual, una didáctica para bajar cosas de lo estrictamente táctico a que lo pueda entender cualquiera, que quizá no es tan fácil para el lector o para el futbolero que quizá le gusta, quiere aprender, pero que no hay ciertos conceptos que no maneja. ¿Cómo manejas eso vos, teniendo en cuenta que tenés que analizar, por ejemplo, el Gegenpressing del Liverpool de Klopp, o por ejemplo analizar cómo cambió Boca desde la llegada de Russo, por poner ejemplos, y tenés que explicar cuestiones que son quizá en algún punto bien específicas, pero de una manera didáctica? Sí, en mi caso personal yo trato de ser muy llano en el discurso, ¿no? No ponerme en un rol de tal cual son, pero a mí lo que me interesa es que al público, la persona que me lee, le llegue el mensaje y entienda lo que está leyendo, porque no me sirve, ¿no?, poder informar o explicar alguna situación de juego si la gente no lo va a entender. Evidentemente ahí también puede
existir entonces un error de mi parte, ¿no? Lo que creo también es que hay que elevar un poquito la vara desde el vocabulario y desde el conocimiento, como decía antes, porque nosotros no podemos tampoco hablar como el que habla en la tribuna. Tenemos una formación, nos preparamos, nos capacitamos todos los días tratando de aprender, de seguir adquiriendo conocimiento, y si somos periodistas deportivos creo que tenemos que demostrar que existe una diferencia entre el hincha y el periodista, porque si no, existe una diferencia entre el hincha y el periodista, porque si no, ¿dónde está la diferencia, no? Y creo que uno tiene que justamente hacer valer ese conocimiento para llegar a la gente de una manera mucho más clara, de una manera precisa, con una claridad conceptual y utilizando los conceptos que hay que utilizar y explicarlos y fundamentarlos. Claro, este tipo de trabajo, el análisis de un partido o el análisis de un equipo o el desarrollo de un comportamiento defensivo u ofensivo, tiene como digamos, punto en contra que lleva su tiempo, que esto requiere de no solamente de pasión para desarrollar esto, sino también del tiempo suficiente como para analizar un equipo. Uno no analiza el Gegenpressing de Klopp viendo un solo partido del Liverpool, o observando una vez ya tener sentencias y decir, bueno, así juega el Liverpool, ¿no? Entonces eso requiere de tiempo, de paciencia, de observar, de concentración, de mucha atención, de agudizar la vista para detectar ciertos movimientos, observar si hay, digamos, cuál es el patrón de juego de un equipo, y eso es muy difícil descubrirlo en un solo partido. Es decir, en un partido podemos observar cuál es el patrón de juego de un equipo y del otro en función de lo que estamos viendo en ese momento, pero para digamos enunciar certezas, ¿no? y en función de cómo juega un equipo se necesita más de un partido, y a veces eso choca con la falta de tiempo de los periodistas, con la falta de tiempo de los periodistas para poder sentarse frente a la compu o frente a la tele y ver y analizar y buscar distintos partidos. Creo que todo eso hace al trabajo, al profesionalismo de cada periodista. Pero si yo voy a hablar de los laterales de Guardiola que juegan por dentro, en lugar de avanzar por afuera, y que eso se ha replicado en la Argentina a través de los casos, por ejemplo, de River con Casco y Montiel, anteriormente lo ha hecho el Lanús de Almirón con José Luis Gómez y Maxi Velázquez, y hay otros ejemplos también de laterales que van por adentro. Bueno, no alcanza con ver un solo partido del Manchester City, hay que observar movimientos, en qué momento lo hace, cuándo no, tratar de descubrir cuál es la búsqueda, qué se logra con eso, cuál es el resultado, cómo lo hacía en el Bayern Múnich. Trabajo, de tiempo, de ponerse a estudiar, de ponerse a observar, es como te decía antes, hay que agudizar muy bien la vista, enfocar, no solamente cuando uno analiza un partido. Obviamente que la pelota es un imán para el futbolista y también es un imán para el espectador, pero yo creo que por ahí el objetivo del analista al observar un partido es evitar que la pelota sea el imán y tratar de observar toda la periferia, ¿no? Todo el contexto. Es decir, cuando la pelota está en un sector de la cancha, cómo se mueve el resto de los futbolistas que no están participando activamente en ese momento de la acción. Porque eso te hace tener una mirada mucho más amplia de ciertos movimientos y ciertos comportamientos, tanto defensivos como ofensivos. Sin dudas, y en eso creo que también hay jugadas o dinámica de un equipo que hace que uno tenga que verlo 2 o 3 veces, incluso un partido en vivo, que de hecho ya el vivo, cuando uno mira un partido en directo, está tan pendiente de justamente qué es lo que pasa que pierde de vista algunas cosas que quizá en una segunda vista por ahí lo visualiza mejor.
En mi caso, por ejemplo, que yo escribo para un medio gráfico, trabajo para un medio gráfico, a veces depende en qué momento va a salir mi análisis del partido, en función del día, de la hora en que se desarrolló el encuentro. Quizá a veces yo tengo por ahí la facilidad de poder ver el partido nuevamente. O no te digo otra vez repetir los 90 minutos, pero sí buscar algunas jugadas que por ahí durante el momento en que vi el partido en vivo las marqué, las anoté, para reforzar el análisis, ¿no? Obviamente que cuando uno ve el partido por segunda vez, ves ciertas cosas que por ahí en el primer momento viéndolo en vivo se te pasaron, no llegaste a verlo. Entonces eso a veces es una ventaja. Quizá el comentarista que está en la tele o en la radio y está comentando el partido en el momento, no tiene esa herramienta, no tiene esa facilidad, con lo cual su función es mucho más, toma una mayor responsabilidad, ¿no? Porque está intentando explicar lo que acontece en el juego y requiere de una concentración y de una mirada y de una experiencia para detectar ciertas situaciones que obviamente son valiosas y que cuando uno ve un partido se da cuenta. Creo que queda muy visible, que obviamente son valiosas y que cuando uno ve un partido se da cuenta. Creo que queda muy visible, muy al desnudo, aquellos comentaristas que están más preparados que otros. Y eso tiene que ver con la capacidad y también tiene que ver con la pasión y con el gusto por tratar de descubrir ese tipo de cosas que se van dando en un partido. ¿Cómo analizas hoy en día el periodismo deportivo que hay en Argentina? Tanto a nivel de coberturas de eventos como de clubes, a la hora de ver lo que hay disponible tanto en televisión como en radio. ¿Cómo analizarías hoy el nivel del periodismo deportivo en Argentina? Hoy al periodismo lo veo, digamos, muy direccionado en general, ¿no? Porque obviamente que siempre hay excepciones y a veces es difícil hacer sentencias. Pero yo veo que hay un gran sector del periodismo que está mucho más interesado no tanto en profundizar en el juego, sino en lo que tiene que ver con su llegada a la fama. Y hoy, de acuerdo al modo en que está establecido el periodismo masivo en la Argentina, la llegada a la fama no está relacionada con la profundización del análisis del juego, sino con otros aspectos, ¿no? Que hacen a la periferia del fútbol y que tienen que ver la parte de la farándula del fútbol, yo lo llamo así, porque son esas noticias que tienen que ver muchas veces con cuestiones extrafutbolísticas, o también con esa necesidad de hacer una polémica por todo y generar opinión, y que esa opinión no importa lo que digo, sino y eso termina generando que existan polémicas por cualquier tema y que no se termine en los medios masivos de hablar tanto de lo que yo creo que es lo que realmente importa y por lo cual nos gusta este juego, que es justamente de lo que sucede adentro de la cancha, ¿no? Y adentro de la cancha hay un montón de aristas, porque también hay polémicas relacionadas con fallos arbitrales, con malos cambios que pudo haber hecho un entrenador, pero cuando se analiza en profundidad esos temas en los grandes medios, tanto radiales, televisivos como gráficos, todo parece apuntar a lo más lavado y no a lo más profundo, ¿no? No profundicemos sobre el juego porque quizá es algo que los productores y los dueños de los canales y de las radios y de los medios gráficos creerán que no es interesante para la gente. El periodista se ha convertido en muchas ocasiones en estos últimos años, más que en un periodista, en un opinólogo, en el cual participa de un panel, da su opinión, y si es una opinión polémica, mejor, porque eso se replica luego en las redes sociales,
y esa persona pasa a ser conocida. Entonces, el acceso a la fama a través de la polémica es mucho más rápido y mucho más directo. Pero son caminos, yo en ese aspecto soy muy respetuoso de las decisiones de cada uno, y si alguno, los periodistas que consideran alcanzar ese grado de trascendencia a través de un impacto mediático en función de frases rimbombantes, bueno, cada uno elige el camino que quiere desarrollar en la profesión, ¿no? ¿Cuánto crees que tienen que ver en esto las redes sociales? Porque vos hablaste justamente recién de que el periodismo hoy se ha convertido en un gran panel de opinólogos. Y las redes sociales, creo que exacerban muchísimo eso, ¿no? Tiene cosas muy buenas, por ejemplo, las redes sociales creo que han democratizado y pluralizado mucho más el discurso, sobre todo en lo periodístico, pero quizá a veces se exaltan algunas cosas en las redes sociales que tienen que ver un poco más con la periferia, como bien nombrabas vos. Sí, lo bueno de las redes sociales es que justamente lo dice la palabra, genera una sociabilidad y una llegada más directa con la persona que te lee, en mi caso, ¿no? Con mis seguidores podés tener un feedback, un ida y vuelta, un intercambio. Puede gustarle una nota y hacértelo saber, puede no gustarle y explicarte por qué. Hay de todo. Pero cuando yo era chico y leía el Gráfico o leía Clarín, por ejemplo, yo no conocía ni siquiera la cara del periodista que escribía la nota. Salvo aquellos consagrados, eran periodistas, digamos, por decirlo de alguna manera, anónimos para el público en general, ¿no? Y hoy uno tiene acceso a muy directo, muy cercano, el público con el periodista, porque vos lees una nota, está firmada esa nota, por lo general, en muchas ocasiones hasta aparece el rostro del periodista. Yo, por ejemplo, de chico me acuerdo que leía a Horacio Pagani en Clarín, y yo no tenía ni idea quién era, y lo conocí a través de la televisión, digamos. Claro, exacto. Por darte un ejemplo. Y yo creo que las redes sociales, así como tienen cosas buenas, positivas, esa relación, esa posibilidad también de informarte, aunque en el caso del periodista hay que tomar con pinzas, siempre digo esto lo de las redes sociales, porque en internet pulula Marte, aunque en el caso del periodista hay que tomar con pinzas, siempre digo esto lo de las redes sociales, porque en internet pululan una serie muy larga de informaciones de las cuales hay que desmenuzarlas muy bien y chequearlas muy bien, porque también hay mucha información falsa. Entonces a veces no hay que caer, no hay que morder el anzuelo y caer en la trampa de confiar quizás en una fuente que no es muy valedera. Pero creo que a nivel periodismo, un aspecto negativo que han tenido las redes sociales es que han exacerbado la figura del periodista como protagonista de la noticia. Y el periodista es el medio, es el comunicador de la noticia. No sé, yo cuando estudié periodismo, por ahí soy parte de otra generación, del ego que todos tenemos, y la exaltación del yo, ¿no? Pasa alguna noticia relacionada con alguna figura y hay como una desesperación por querer contar alguna anécdota con esa figura o contar alguna historia que tenga relación personal con esa figura. Entonces se han mediatizado tanto los periodistas a través de las redes sociales, se les ha dado tanta entidad, tanta trascendencia, que hoy los periodistas han pasado a ser una marca propia, ¿no? E incluso desprendida muchas veces del medio en el cual trabajan. Eso tiene una parte positiva, que es por ahí cierta independencia en lo que tiene que ver con la opinión, pero lo negativo me parece es que está en un lugar de una exposición demasiado alta. Yo utilizo mis redes sociales, utilizo mucho Twitter, por ejemplo, es un canal
que empleo para subir mis notas, mis análisis, para a veces retuitear cosas que me parecen interesantes, para mostrar mi trabajo. Pero me parece que el límite es cuando ya la noticia pasa a ser el periodista por encima de la propia información. ¿Cómo ves el retorno del fútbol a nivel global? Está volvió a la Bundesliga, lo hará la Premier League, también la Serie A, la Liga Española. ¿Cómo crees que va a influir todo esto que nos ocurrió en los últimos meses en la dinámica futbolística? Se están hablando de 5 cambios, de hecho la FIFA ya lo ha reglamentado. Bueno, algunas ligas, no la Premier League que ya estaba prácticamente definida, pero sí la Serie A quizá o la misma Liga Española, torneos que venían teniendo una dinámica y que bueno, será interesante ver cómo se van a reactivar. ¿Cómo crees vos que pueda afectar al fútbol todo esto que estuvo pasando, sobre todo en una temporada más que nada europea que estaba en etapa de definición, estaba entrando en etapa de definición y ahora de a poco empieza a retomar? Sí, yo creo que la vuelta del fútbol con esta nueva normalidad, por llamarlo de alguna forma, como dicen algunos, sin público, con 5 cambios, en algunos casos como la Premier League, que va a tener 9 suplentes en el banco en lugar de 7. Nada, uno entiende, por un lado, que esos cambios, esas modificaciones, que hoy son provisorias y que ojalá que duren poco tiempo, tienen que ver con una necesidad, con un protocolo que está relacionado con lo sanitario, con el cuidado de la salud después de esta pandemia, y uno entiende que todas esas medidas son necesarias. Lo que está a la vista con el regreso del fútbol es que el fútbol tiene para mí varias definiciones, ¿no? El fútbol es un deporte, el fútbol es un juego, el fútbol es un espectáculo y el fútbol también es un negocio. Dentro de todas esas definiciones, yo creo que lo que se ha magnificado y lo que se ha florecido con mucha más fuerza por sobre los otros términos ha sido el concepto de fútbol como negocio. Porque realmente que haya un espectáculo sin hinchas, y es raro, uno lo ve y realmente siente que el fútbol es una expresión deportiva, pero que también es una expresión, cultural y social, ¿no? Encierra también esos términos, y ver un partido con el estadio vacío me parece que no corresponde con el espíritu de este deporte, y también intuyo yo que debe ser diferente la vivencia para los futbolistas, ¿no? No pasa acá por el aliento de la gente, por decir que bueno, faltan las hinchadas, falta el color, pero falta la mirada del observador, del hincha en el lugar, que el futbolista ante una buena acción sienta el reconocimiento de la gente. Me parece que yo no me imagino a algún cantante, no sé, en su momento podía ser Frank Sinatra, cantando en un teatro vacío, ¿no? O en un estadio vacío. Poder efectuar tantas modificaciones en un partido es como que termina perdiendo un poco el atractivo, ¿no? Cuando nosotros vemos un amistoso, ¿viste? Y a veces ves que se pueden realizar 7, 8 cambios, es como que el juego se termina desvirtuando un poco. Cuando los equipos en el entretiempo empiezan a cambiar porque es un amistoso y nada, y entra otro arquero y otro defensor y otro delantero. Entonces, bueno, uno entiende el contexto, entiende la circunstancia especial e inédita que estamos viviendo en el mundo entero con esta enfermedad, y es lógico que uno entiende perfectamente que haya precauciones y que haya medidas preventivas para evitar la continuidad de la propagación del virus. Pero es un fútbol que a mí no me termina de agradar, no me siento completo viendo un partido con 5 cambios y sin público en las tribunas. No me siento completo viendo un partido con 5 cambios y sin público en las tribunas. Porque creo que también el hincha, desde su rol, cumple
un factor, un rol, un papel importante en el deporte. Y con esto no es que quiero decir que el hincha también juega, porque los que juegan son los 11 jugadores de cada equipo que entran a la cancha, pero me parece que es una parte esencial y que está íntimamente relacionada con lo que ha sido el espíritu del fútbol a lo largo de toda su historia. ¿Y cómo proyectás al fútbol argentino a futuro? Porque entre tantas incertidumbres que ha arrojado esta pandemia, una de ellas trae a colación nuestro fútbol. Sin descensos por algunos años, campeonato ya de por sí que era largo en equipos. ¿Cómo crees que podrá impactar esto? Una medida que si bien tiene como objetivo cuidar la economía de los clubes, ¿crees que atentará en el juego? Más o menos medida. El fútbol... ¿Crees que atentará en el juego? Más o menos medida. El fútbol argentino o las autoridades del fútbol argentino, para mí, están desde hace un tiempo preocupadas en ver cómo dañan un poco más a nuestro fútbol. Yo creo que desde la decisión de Julio Grondona, totalmente, para mi gusto, ¿no? Es una opinión personal, totalmente desacertada, en contra de cómo se desarrolla el fútbol en el resto del mundo. Desde aquella decisión de Grondona de hacer un torneo de primera división con 30 equipos, hasta la actualidad, la AFA y la dirigencia en general del fútbol argentino, para mí ha sido una continua empresa encargada de ir cada vez perjudicando aún más a nuestro fútbol. No sé, pericia, negligencia, incapacidad, con qué intencionalidad lo hacen, pero en mi caso soy muy crítico con la conducción del fútbol argentino desde la gestión de Julio Grondona, pasando por la actual conducción y entre medio con el papelón que significó aquella votación que nos hizo más conocidos en el mundo por ese famoso 38-38. Realmente son cosas que me cuesta entender. ¿Qué competitividad puede existir en un torneo en el cual no hay descensos? Entiendo que haya algunos motivos que tienen que ver con lo económico, pero me parece que se podía haber resuelto de otra manera. No, eso va a generar un fútbol poco atractivo, con equipos que no les va a importar tanto el hecho de jugar con juveniles, de organización. Para mí exitosa es aquella en la que se encuentran tanto premios para aquellos que hacen las cosas bien como castigos para los que la hacen mal. Y no tener descensos me parece una muy mala decisión, porque por proteger supuestamente a los clubes desde el punto de vista económico, yo creo que se deja de lado y no se fortalece la competencia futbolística. Y por otro lado hubo una Superliga, se disolvió, ahora vamos a tener una liga profesional. Se habla de la idea de tratar de poder exportar nuestro fútbol a otros lugares del mundo, y yo me pregunto en qué lugares va a generar interés un fútbol con tantos equipos. Yo creo que la cantidad de equipos va a generar interés un fútbol con tantos equipos. Yo creo que la cantidad de equipos va en desmedro de la calidad futbolística de esa liga. Creo que hay una liga con cuanto más partidos y más equipos hay, el nivel tiende a bajar. Y vos fijate, en Alemania hay 18 equipos en la Bundesliga, en las ligas más importantes de Europa, en Italia, en España, en la Premier League, son 20 equipos como mucho. Y nosotros estamos pensando, ¿hay alguna idea de volver a tener 30 equipos en primera división? Los clubes están muy mal y no hay políticas de Estado para que en algún momento puedan mejorar esa condición. Hoy los futbolistas que son muy jóvenes y que se destacan duran muy poco tiempo en el fútbol argentino, porque por una cuestión lógica son transferidos, porque los clubes están con una necesidad económica. Jugadores que por ahí antes en el fútbol argentino aguantaban 4 o 5 años, los Tevez, los Aimar, los Riquelme,
Saviola, D'Alessandro, por citar algunos jugadores de Boca y River, ¿no? Que han perdurado en el fútbol argentino 4 o 5 años. Hoy sería imposible que uno de esos futbolistas dure tanto en el fútbol argentino, serían vendidos quizá antes de debutar. Entonces digo, ¿qué liga vamos a vender al mundo? Esta liga en la que de repente en pleno campeonato sobre la marcha se cambia un reglamento, en la que no se sabe cuándo arranca un campeonato si los descensos van a ser 2, si van a ser 3, si va a existir una promoción, y después se termina un campeonato un campeonato que no finalizó, se decide que no haya descensos. Para mí habla mucho todas estas medidas desde esa época de Grondona para acá, de lo que ha sido una decadencia que estamos viendo, una decadencia que estamos viendo desde todo punto de vista del fútbol argentino en general. Y hemos llegado al cierre de esta edición, de este cuarto capítulo del podcast. Ha sido una muy linda charla, y ahí de periodismo y de fútbol. La verdad que sí, creo que las cosas quedaron bastante claras. Obviamente, como bien habías mencionado vos al principio del episodio, hablando un poquito de la relación del periodismo, hablando de fútbol, hablando de su libro de Che Pep, yo creo que las cosas quedaron bastante claritas. Tuvimos una gran charla, tuvimos un gran invitado, y bueno, ya saben, ¿no? La próxima semana estaremos con el próximo episodio aquí en el podcast de Goles y Algo Más. Excelente, y ahí sí, coincido bastante con vos, una charla muy fructífera, con varios conceptos y cosas para analizar, y bueno, espero que del otro lado lo hayan disfrutado de escucharlos, y cosas para analizar, y bueno, espero que del otro lado lo hayan disfrutado de escucharlo tanto como nosotros disfrutamos de hacer esto, que bueno, que lo hacemos justamente gracias a ustedes que están del otro lado. Hemos llegado al fin de esta edición de Goles, el podcast, de este cuarto episodio, y ahí nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, Facu. El saludo para todos, hasta la próxima. Como en YouTube en formato video. No te olvides de darle like, suscribirte al canal de Goles y Algo Más y activar la campanita para poder recibir las novedades sobre nuestros contenidos. Gracias por apoyarnos.